Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal del Profe Mu. Les traigo un video sobre las 5 epidemias más mortales de la historia de la humanidad. Por epidemia me voy a referir solamente a enfermedades infecciosas que se pueden transmitir de un ser humano al otro. Voy a dejar de lado algunas enfermedades de las más mortales de la historia. Por ejemplo, voy a dejar de lado la viruela. ¿Por qué? Porque a pesar de haber matado 400 millones de personas en el solo siglo XX, ha visto sus efectos diluidos en 100 años. Y en el mismo periodo no ha sido la mayor causa de muerte ni tampoco ha sido tan impactante. Y además de eso, fue erradicada por una campaña de la OMS a nivel mundial al final de los años 80. Y hoy en día solo quedan 2 ejemplares del virus, en 2 laboratorios de alta seguridad. Uno en Rusia, en la ciudad de Kosovo, y otro en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta. También dejaremos de lado el VIH. ¿Por qué? Pues simplemente porque a pesar de tener a 35 millones de personas infectadas al mismo tiempo, lo que es bastante enorme, y de agregar a eso 1,8 millones de personas cada año, es una enfermedad más latente, pues no mata de forma tan radical ni rápida como puede pasar con el ébola o el coronavirus. Y no es que esas dos enfermedades sean menos graves, simplemente es que no corresponden con la definición de epidemia que vamos a tomar en este video. Es decir, un ataque repentino de una enfermedad desconocida o de una versión muy agresiva de una enfermedad ya conocida, que mata de forma indiscriminada y crea una crisis multinivel al matar una gran cantidad de población. En el 1956, el virus de la gripe o H1N1 se conocía muy bien. Sin embargo, como no había aparecido desde la Primera Guerra Mundial, ya casi los seres humanos no teníamos inmunidad frente a él, salvo las personas que tenían más de 70 años. Cuando empezaron a aparecer brotes de gripe en las provincias de Guizhou y Yunnan en China, las alarmas se prendieron en la OMS. Tiempo después, el virus se esparció por todo el sudeste asiático, llegando a Singapur. Y de ahí llegó a esparcirse por todo el mundo en menos de 6 meses. Recuerden que en esa época no había aviones, ¿eh? 6 meses es muy poquito tiempo. El virus H1N1, que ya conocíamos, se recombinó con un virus propio de las aves, probablemente de patos salvajes en esa oportunidad, y se convirtió en el H2N2, que se volvió, en poco tiempo, la problemática sanitaria más importante de la segunda mitad del siglo XX. Hasta que en el 1968 se volvió a recombinar y se convirtió en el H3N2 y mató de nuevo a 1 millón de personas. Este episodio fue conocido como la gripe de Hong Kong y considerado como la primera pandemia de la era moderna. Es decir, es la primera vez que un virus se benefició de los viajes aéreos para esparcirse y contaminar el planeta entero. Hubo un punto positivo, y es que a partir de ahí se empezó a construir el sistema de vigilancia sanitaria que tenemos hoy en día. Si no fuera por este virus, probablemente seguiríamos en la misma impotencia que antes. No crean que ese virus quedó en el pasado, pues el H2N2 no volvió a aparecer desde 1968, pero a pesar de eso sigue siendo una verdadera amenaza. La razón es simple. Ninguna persona nacida después del 1968 tiene defensas inmunitarias contra el virus. Y en cambio, su reserva natural, que son las aves y los cerdos, sigue extremadamente activa. ¿Eso qué significa? Que en cualquier momento podría volver a transmitirse al ser humano y crear una nueva pandemia. Recuerdos de la peste son tantos y tan malos para el ser humano que en América Latina esta palabra entró en el vocabulario común para referirse a cualquier resfrío. La palabra viene del latín vulgar, pestis, que significa flagelo. Y la verdad tiene una razón de ser, pues ninguna enfermedad ha causado tanto impacto ni se ha parecido tanto a las plagas bíblicas. La peste justiniana, el nombre del emperador bizantino que reinaba en esta época, fue un evento tan dramático que cambió el curso de la historia. El historiador bizantino Procopio de Cesarea nos dice que consumió casi toda la humanidad conocida. No es fácil saber con exactitud cuántas personas perdieron la vida en esa oportunidad, pues los registros de la época no son muy claros. Lo que sí se sabe por los testimonios contemporáneos es que en la sola ciudad de Bizancio mataba a 10.000 personas diarias. Da una sensación apocalíptica, ¿cierto? La peste no se debe a un virus, se debe a una bacteria. Pues me dirán ustedes que la verdad da lo mismo y francamente tendrían razón. Y la bacteria que causa la peste es Yersinia pestis. Y además de ser horrible, como lo pueden ver acá, es tremenda. Porque no solamente mata a todo el mundo,
sino que además se transmite por las ratas. No las ratas directamente, no, las pulgas de las ratas. A pesar de tener características distintas, es una prima de la que devastó a Europa 8 siglos después. Lo que es seguro es que esta peste cambió el destino de Europa. Primero, frenó la reconquista bizantina y explica la posterior caída del imperio. Segundo, permitió el auge de naciones de Europa occidental y de Europa del norte, los sajones, los francos, los germanos, los rusos y finalmente los vikingos. Pero no cambió solamente la faz de Europa, cambió todo también para el Medio Oriente, porque al debilitar el imperio sasánida, lo que permitió fue la conquista del imperio árabe. Y entonces sus consecuencias se pueden ver hasta hoy. La gripe española es una pandemia que tuvo lugar al finalizar la Primera Guerra Mundial, en el segundo semestre de 1918. Y en realidad no tenía nada de española, venía de Asia. Sin embargo, se llamó así porque, al no estar en el conflicto mundial, España era el único país en el que los medios podían hablar libremente de ella. En los demás, la censura militar lo impedía. Además, uno de los primeros infectados famosos en esa época fue el rey de España. Como todas las epidemias de gripe, la que empezó hace 102 años comenzó con animales. Aunque no estemos completamente seguros de su origen, pues ya hemos visto que los cerdos y las aves pueden ser reservas naturales del virus, se admite en general que fue por patos salvajes. Lo curioso de esta gripe es que, si bien vino de Asia, no es ese virus, el original, el asiático, el que mató de 25 a 100 millones de personas en el mundo. Tras infectar a Europa y Asia, el virus pasó el Atlántico y llegó al continente americano. Y como no era tan grave, los gobernantes se lo tomaron a la ligera. Pero lo que tenía que pasar pasó. El virus mutó y empezó a matar muchas más personas. Entre los primeros casos ocurridos en Estados Unidos en campos militares como el que pueden ver en esta imagen, y el fin de la epidemia, cayeron 100 millones de personas, el 5% de la población mundial. Pero el 5% de la población mundial es una estimación evidentemente global. En algunos grupos étnicos, como los inuits, el 80% de la población murió. Es hasta este momento la epidemia que más seres humanos asesinó en la historia. Afortunadamente, desapareció tan rápidamente como apareció, y hasta el 2009 no volvió a dar señales de vida. De todas las pandemias de la historia, la peste negra es la más famosa. Al igual que su prima Justiniana, la peste negra se debe a la bacteria Yersinia pestis. Yersinia pestis orientalis. Suena como salido directamente de una película de terror ese nombre. Entre 1347 y 1352 asesinó del 30 al 50% de la población europea. Imagínense. Llámenla castigo de Dios o venganza divina. Lo que es seguro es que ninguna epidemia en la historia ha dejado huellas tan indelebles en la memoria colectiva de los seres humanos. Y la verdad se entiende, ¿no? Imagínense, muere la mitad de las personas. 1 de cada 2 personas cae, sin que nadie sepa por qué. A mí también me hubiera asustado. Los médicos están completamente desamparados. Los pobres, los ricos mueren, al igual que los sacerdotes. Nadie parece estar a salvo. Y además de eso, los síntomas de la peste bubónica son horribles. Era una fiebre altísima y una inflamación de los ganglios linfáticos de la ingle y del cuello. Se dice que las fiebres provocaban delirios completos de las personas, que tenían alucinaciones. Y 3 a 5 días después de la aparición de los síntomas, una víctima agonizante perecía. Como ya lo saben, la peste bubónica se transmite a través de las pulgas de las ratas. Sí, esas mismas bellezas. Y entonces se juntaron 2 condiciones particulares. Por un lado, el trigo era la base y el centro de la economía medieval. Y entonces las ratas estaban en contacto con los seres humanos todo el tiempo. Pero además, la peste se aprovechó del auge del comercio entre Oriente y Occidente. Con sus barcos, los mercaderes iban de puerto en puerto, llevando la peste con ellos. Y de esta manera, permitieron que se esparciera. Fue tan brutal para el viejo continente que sus consecuencias cambiarían la sociedad para siempre y explican hoy, según los investigadores, el auge del capitalismo en el mundo occidental. Cocolistli significa la gran peste en lenguaje náhuatl
el que se usaba en el Imperio Azteca. Hasta el día de hoy no sabemos qué era. Cuando Hernán Cortés llegó a las costas de México en el 1519 y fundó la ciudad de Veracruz, el Imperio Azteca, probablemente uno de los más grandes imperios precolombinos, tenía 30 millones de habitantes. Apenas 60 años después, el 80% de la población azteca había desaparecido. Aquí no se va a tratar de negar los crímenes de los conquistadores. Sin embargo, en el 2004 se descubrió en Oaxaca una fosa común con 2.000 cuerpos, que parecen contar otra historia. En realidad, el arma más importante de los conquistadores al momento de llegar a América no fue la pólvora, ni los caballos, ni los cañones, tampoco las espadas. Fueron el tifus, el sarampión y la viruela. En esa oportunidad, esta enfermedad mató a 8 millones de aztecas. Y así 30% de la población. Se halla impresionante. La viruela no fue la enfermedad que más mexicanos asesinó en ese momento. En los 3 años que duró el primer brote de la epidemia, el cocoliztli habría matado hasta 15 millones de personas. O sea, la mitad del imperio. Y la verdad es que las descripciones contemporáneas de la enfermedad no dan muchas ganas de que vuelva a surgir. Fiebre, gangrena en los labios, gangrena en las piernas y sangrado por los oídos. Este informe, en medio de otros, llevó al científico John Marr de la Harvard School of Health a concluir que la enfermedad no había llegado con los españoles, sino que era nativa. De ser así, estaríamos hablando probablemente de un virus. Y sabiendo que estos pueden mantenerse inactivos en sus reservas naturales durante muchísimos años, pues es de asustarse, porque podría resurgir si las condiciones volvieran a presentarse. En la otra orilla hay otra hipótesis que busca explicar por qué murieron todos. Fue desarrollada por unos científicos en un estudio publicado en la revista Nature, Ecology and Evolution en el año 2018. Y en esa oportunidad encontraron restos del material genético de una salmonela, la Salmonella enterica. ¿No la conocen? En todo caso, la presencia de esta bacteria ha vuelto a alimentar el debate sobre la verdadera causa de la epidemia. La verdad es que de momento es muy complicado saber quién tiene la razón y los científicos no se ponen de acuerdo entre sí. Finalmente, se puede decir que esta epidemia, así los científicos no la estudien mucho, pues no hay mucha literatura sobre ella, es probablemente la más mortífera que hubo en la historia humana. Bueno amigos, es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Si les gustó este video, pónganle un pulgar arriba y no olviden compartirlo con sus amigos para que otros puedan verlo. Y finalmente, sobre todo, suscríbanse al canal. Y hasta pronto.